Hola, la parte especial del curso comienza con el desarrollo del contrato más importante de la economía para transferir cosas en propiedad a título oneroso, la compraventa. Más allá de la libertad que tienen los contratantes para convenir cláusulas que se ajusten a sus intereses, la disciplina jurídica de la compraventa posee una considerable extensión. Cuenta con disposiciones aplicables a todos los contratos del tipo, reglas para las cosas muebles, reglas para cláusulas específicas, reglas para el comprador por boleto de compraventa. La permuta, en cambio, tiene una mínima regulación dado que se le aplica supletoriamente el régimen de la compraventa. Finalmente, el suministro toma tipicidad legal en el Código Civil y Comercial de la Nación, teniendo en cuenta su importancia para el aprovisionamiento permanente de bienes o servicios. Vamos a comenzar. Compraventa. Desde que la humanidad creó el dinero, esto es, cosas fungibles que operan como medio de pago, unidad de medida y resguardo de valor, primero acuñada en metales preciosos con valor intrínseco y más adelante en papeles representativos de valores con respaldo en reservas. Desde ese momento la compraventa ha sido el instrumento jurídico más utilizado para la transmisión de cosas a título oneroso por acto entre vivos. El dinero permite un intercambio comercial más fluido, la circulación de los bienes, la acumulación de riquezas, el desarrollo de los pueblos, etc. De ahí que la compraventa es el contrato de cambio bilateral y oneroso por excelencia. Podríamos decir que se trata de una figura contractual madre, con aplicación a un sinnúmero de otros contratos. Hoy no solamente las cosas muebles o inmuebles concentran los intereses de la economía, sino también el conocimiento, la tecnología, la información, la comunicación. Es más, es posible que sea más oneroso adquirir la licencia de un software que un inmueble. No obstante, la importancia del contrato de compraventa es indiscutible, porque resulta central para el funcionamiento de cualquier economía. Por el contrato de compraventa, una parte, la vendedora, se obliga a transferir la propiedad de una cosa, mientras que la otra, la compradora, a pagar un precio en dinero. Este contrato posee dos elementos esenciales sobre los cuales orbita todo el negocio jurídico: la cosa y el precio. La principal obligación que asume el vendedor es transferir la propiedad de la cosa. La principal obligación que asume el comprador es pagar el precio. Por lo tanto, no tendremos compraventa. Por un lado, cuando el vendedor se obliga a transferir bienes que no son cosas, así ocurre con los bienes inmateriales, derechos intelectuales, crédito, información, etc. Por otro lado, cuando el comprador se obliga a pagar un precio con bienes o cosas que no son dinero. Por ejemplo, cereales, criptomonedas, créditos, derechos económicos, entre otros. Es importante remarcar que la compraventa es un contrato declarativo, en la medida que hace nacer derechos personales u obligacionales relacionados con la transferencia de la propiedad de las cosas, pero no produce por sí solo la transmisión del derecho real. Ello ocurrirá cuando se observe el modo, esto es la entrega de la cosa o la registración, según sea el caso, que complemente el título. Entonces, a diferencia del sistema del derecho francés o italiano, por ejemplo, en nuestro sistema, para ser dueño no basta con la simple celebración del contrato de compraventa. En cuanto a las formalidades, la compraventa de bienes inmuebles debe celebrarse en escritura pública, pero se trata de una formalidad que no vicia de nulidad el contrato. La compraventa de bienes muebles es no formal, con excepción de aquellas cosas que se registran, por ejemplo, vehículos automotores, buques, aeronaves, caballos de pura sangre. Casi siempre es un contrato conmutativo. No obstante, las partes pueden convenir lo aleatorio, según veremos más adelante. La disciplina jurídica del contrato de compraventa se aplica supletoriamente, o sea, de manera subsidiaria, en ausencia de normas legales o convencionales particulares, también a otros contratos. En primer término, a aquellos contratos en los cuales una de las partes se obliga a transferir o constituir otros derechos reales, diferentes al dominio, a cambio de un precio en dinero. Por ejemplo, la venta de una unidad funcional o departamento sometido a propiedad horizontal, o la venta de una parte alícuota sobre una cosa en condominio. En segundo término, a aquellos contratos en los cuales una parte se obliga a transferir títulos valores
como ser títulos cambiarios, títulos de la deuda pública, obligaciones negociables, acciones en compañías, etc., por un precio en dinero. Cuando las cosas no se encuentran producidas o manufacturadas al momento de la celebración del contrato, esto es cuando se perfecciona el consentimiento contractual, corresponde dilucidar si se trata de un contrato de compraventa o un contrato de obra. En principio, quien se compromete a entregar cosas a cambio de un precio, celebra un contrato de compraventa, como la fábrica de mobiliario para oficinas que se compromete a producir una serie de escritorios, separadores y bibliotecas para la sede de una empresa. Ahora bien, ¿estamos ante un contrato de obra? Sí. La obligación principal es de hacer, como ser cuando se contrata una propuesta de diseño, ambientación y elaboración personalizada del mobiliario, o si la persona que encarga el producto aporta una parte sustancial del material para producirlo. Podría ser, por ejemplo, la empresa que proporciona plástico reciclado para que la otra lo reutilice elaborando productos con ese material. Cuando el precio consiste en dinero más otra cosa, el contrato será de compraventa en la medida que el valor de la cosa sea inferior, o con otras palabras, que el precio en dinero sea superior al precio en cosas. De lo contrario, tendremos un contrato de permuta. Sin embargo, la importancia de esta distinción es relativa, dado que a la permuta se le aplican en definitiva las reglas de la compraventa. Con relación al consentimiento, se dispone que quien se encuentra legal o convencionalmente obligado a vender una cosa no puede alegar la falta de consentimiento, más precisamente voluntariedad, a los fines de obtener la nulidad de ese acto jurídico. Hay supuestos en los que la ley obliga a desprenderse de ciertos bienes. Es lo que ocurre en cierta manera en las ejecuciones forzosas o cuando se liquidan los bienes de la sociedad conyugal, o bien se acepta una disposición voluntaria en tal dirección, como sería comprar una colección de arte, explotarla comercialmente y obligarme a venderla al término de 3 años. ¿Qué cosas pueden ser objeto del contrato de compraventa? Las mismas cosas que cumplen los requisitos para ser objeto de los contratos, esto es, licitud, posibilidad y determinación. Se establecen algunas reglas particulares para la venta de cosa cierta que dejó de existir, cosa futura y cosa ajena. Veamos cuáles son. Cosa cierta que dejó de existir. Si las partes se ponen de acuerdo en la compraventa de una cosa cierta que ha dejado de existir, el contrato es nulo por falta de objeto. Así sucede, por ejemplo, si los cachorros mueren antes del perfeccionamiento del contrato. Obvio que las partes deben celebrar el acuerdo en desconocimiento de tal situación. Si la cosa deja de existir parcialmente, se murieron la mitad de los cachorros, el comprador tiene la facultad de solicitar la entrega de las cosas subsistentes con disminución proporcional del precio. De no ejercer ese derecho, el contrato queda sin efecto, debiendo las partes restituirse lo entregado. Ahora bien, puede suceder que las partes duden acerca del estado de las cosas. Entonces, el comprador tiene la posibilidad de asumir el riesgo de que ella no exista o esté dañada al celebrarse el contrato. Si así ocurre, lo mismo deberá abonar el precio. Cosa futura. En principio, la compraventa de cosa futura, la cosecha de un sembrado, las crías de un rebaño, los frutos de una plantación, se encuentran sometidas a la condición suspensiva de que finalmente exista. Es la denominada venta de cosa esperada. El vendedor asume una obligación de medios consistente en ejecutar los cuidados, acciones o procesos que sean necesarios para que la cosa exista en el tiempo y en las condiciones acordadas. Por ejemplo, aplicaciones de agroquímicos, alimentación adecuada y asistencia veterinaria para los animales preñados, cuidados de los cultivos, etc. Cumplida la condición, el contrato adquiere plena eficacia. No obstante, el comprador puede asumir expresamente el riesgo de que la cosa no llegue a existir por causas ajenas, eventos climáticos, enfermedades o desenlaces propios del animal, etc. A esta otra hipótesis se la conoce con el nombre de venta de esperanza y claramente es un contrato aleatorio. Cosa ajena. El vendedor de cosa ajena se obliga a que el tercero cumpla con la entrega o bien a transmitirla en calidad de titular, vale decir, adquiriéndola previamente.
En el primer supuesto se trata de una venta de cosa ajena en sentido estricto, mientras que en el segundo supuesto es una venta de cosa ajena como propia. En estos casos, los efectos del incumplimiento de la venta de cosa ajena dependen de si el vendedor garantizó o no el éxito de la promesa. Diferente es el caso de que las partes contratan en la creencia de que se trata de una cosa de propiedad del vendedor, o sea, ignorando que es una cosa ajena. Pues allí la compraventa es nula porque hay un vicio en el consentimiento. Estamos ante un error de hecho esencial. Para que el precio de la compraventa sea válido, tiene que ser en dinero, puede ser en pesos o en otra moneda que no sea de curso legal en nuestro país, serio, determinado o determinable. Es determinado cuando se estipula una suma de dinero. Es determinable cuando se designa a otra persona para que lo fije. Se lo fija en referencia a otra cosa cierta, por ejemplo, el 150% de la evaluación fiscal de un inmueble, o se establece el mecanismo o procedimiento que debe observarse para fijar el precio. Puede ser según cálculos o fórmulas que tomen en cuenta cotizaciones de acciones o productos, más incrementos en función de otras variables o índices. Con relación a la determinación del precio por un tercero, pueden concurrir diferentes situaciones. Que las partes no se pongan de acuerdo en su designación, que las partes no se pongan de acuerdo en su sustitución, si murió o se incapacitó, que el tercero no acepte, que no quiera o no pueda realizar la determinación del precio. En cualquier caso, las partes no pueden solicitar la nulidad del contrato por falta de precio. El precio lo debe fijar en última instancia el juez, obviamente a pedido de alguna de las partes. Cuando el objeto de la compraventa es una fracción de tierra o lote de terreno, puede suceder que su extensión real difiere de la estipulada en el contrato, cualquiera sea el motivo. Ello es bastante común porque algunas superficies son difíciles de mensurar con exactitud o el tiempo que toman las mediciones no se corresponden con el apuro de las partes por concretar la operación. Entonces el código determina las soluciones según sea el modo en que se acordó el precio. Veamos. Precio total, 5 millones de pesos, por ejemplo. Si la diferencia entre la extensión real y la convenida supera el 5%, las partes tienen derecho a solicitar el ajuste del precio. El comprador la reducción si el terreno resulta más pequeño o el vendedor el incremento si el terreno resulta más grande. Ahora bien, el comprador puede resolver el contrato, o sea, extinguirlo con efectos retroactivos si tuviera que abonar una diferencia de precio. Los efectos que comentamos no se aplican cuando lo más importante no es el lote de terreno, sino las construcciones o edificaciones allí asentadas, o cuando la diferencia en la mensura es igual o inferior al 5%. Pasando en limpio, la ley le requiere un esfuerzo al comprador con miras a conservar el contrato celebrado cuando la diferencia de precio no supere un cierto límite. Cuando esa diferencia es superior, pues lo habilita a extinguir retroactivamente el negocio. Precio por unidad de medida, 10.000 pesos el metro cuadrado, por ejemplo. Cuando la superficie del terreno no ha sido determinada en el contrato, el comprador deberá abonar el precio conforme a las dimensiones reales del inmueble. O sea, se mensura el lote y se calcula el precio. Cuando la superficie del terreno ha sido determinada en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver si la extensión real del inmueble excede en más de un 5%. Si el excedente es igual o menor al 5%, el comprador debe abonar la diferencia de precio. Cabe preguntarse, ¿y qué pasa si el terreno tiene una medida inferior a la expresada en el contrato? El código no lo dice con claridad, pero lo razonable es que el comprador abone el precio que corresponde a la superficie real del terreno, ya que de ese modo nadie sale perjudicado. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Conservar la cosa. Cuando se trata de una cosa cierta, el vendedor debe adoptar los cuidados necesarios para que la cosa permanezca en el estado en que se encontraba al momento de la celebración del contrato. No puede hacerle cambios que modifiquen su estado. Y corren por su cuenta los gastos de conservación, por ejemplo, la alimentación del ganado, la custodia o seguridad de la mercadería. Transferir la cosa. La transferencia del derecho real de dominio se concreta con la tradición,
es decir, la realización de actos materiales que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, como la entrega de las llaves del inmueble o la puesta a disposición de la mercadería. La cosa debe transferirse con todos sus accesorios, plantaciones o edificaciones, por ejemplo, libre de relaciones de poder como tenencia o posesión y sin oposición de terceros. Tal sería el caso del acreedor que se opone a la venta por ser en fraude a los acreedores. El vendedor debe asimismo hacer entrega de la documentación relacionada a las cosas. Pueden ser títulos, planos, certificados, constancias, comprobantes, autorizaciones, etc. Y asimismo prestar la colaboración necesaria para que la transmisión de la propiedad se concrete. Por ejemplo, ejecutar los actos necesarios para la escrituración. Corren por cuenta del vendedor los siguientes gastos: los de entrega de la cosa, como el flete, los correspondientes al estudio de títulos y antecedentes, ello lo hace el escribano antes de la escritura, también los gastos de mensura del terreno, ello lo hace un agrimensor o ingeniero civil, y asimismo impuestos, tasas, aranceles o contribuciones que gravan la venta de los inmuebles. Claro que en los contratos paritarios las partes pueden repartir los gastos con otro criterio. El tiempo, la modalidad y el lugar de entrega es según lo convenido. En el caso de inmuebles, la regla supletoria es que debe hacerse inmediatamente después de la escrituración, siendo entonces abusiva la cláusula del contrato de adhesión que posterga la entrega para más adelante. Sanear la evicción y los vicios ocultos. El vendedor es enajenante, por lo tanto asume las garantías y responsabilidades por saneamiento. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Pagar el precio. Dijimos que el precio, al igual que la cosa, es un elemento esencial del contrato de compraventa. La principal obligación que asume el comprador es la de dar las sumas de dinero convenidas en concepto de precio. Esto es como contraprestación de la cosa. ¿En qué momento debe abonarse el precio? ¿En qué lugar debe realizarse el pago? Ello corresponde estipularlo a las partes. Pueden convenir plazos, cuotas, diferimientos del pago, pago contra entrega, etc. El código establece asimismo algunas reglas supletorias. El pago al contado, vale decir simultáneo a la celebración y entrega de la cosa, y el pago en el domicilio del deudor, con algunas excepciones, como es el lugar donde se encuentra la cosa cierta o el lugar de entrega de la cosa. Recibir la cosa y los documentos. El comprador debe prestar asimismo la colaboración necesaria para que el vendedor pueda cumplir adecuadamente su obligación de entrega. Ello implica recibir la cosa, concurrir personalmente o apoderar a alguien para que reciba las llaves del inmueble, por ejemplo, receptar la documentación, hacerse cargo de la cosa, si son animales, por ejemplo, asumir la custodia y cuidado de ellos, pagar los gastos de recepción. Corren por cuenta del comprador las erogaciones para recibir la cosa, como la redacción de un acta notarial que dé cuenta de la entrega, la contratación del personal necesario para la descarga de los animales, etc. También los gastos de escrituración, cuando el contrato se instrumenta en escritura pública, y otros gastos posteriores, por ejemplo, inscripciones en registros públicos o entes públicos. Hasta ahora vimos una serie de disposiciones que se aplican a todos los contratos de compraventa, sea que se trate de cosas muebles o inmuebles. Pero el código contiene algunas reglas particulares para la compraventa de cosas muebles, muchas de ellas tomadas del Código de Comercio derogado y, asimismo, de otros instrumentos o fuentes internacionales. La actividad comercial o mercantil recae en buena medida sobre cosas muebles. Pensemos en insumos agropecuarios, granos, hacienda, componentes tecnológicos, alimentos, textiles, entre otros. El contrato de compraventa sobre cosas muebles tiene plena eficacia aun cuando no se determina el precio ni los mecanismos para su determinación. En tal caso se entiende que las partes se han remitido al precio de mercado para operaciones similares, correspondientes al momento de la celebración del contrato, es decir, el precio de plaza. Hay cosas que tienen un mercado bien conformado, las carnes o los granos, por ejemplo, y otras que se comercializan en mercados más informales. Pensemos en celulares, bicicletas, repuestos automotores, etc.
Pero desde que existe Mercado Libre, siempre es posible determinar, aunque sea de modo aproximado, el precio de cualquier cosa. Cuando el precio se establece por peso, número o medida, quintales de soja, cabezas de ganado o litros de combustible, se debe abonar el precio proporcional real, o sea, el que resulte de las mediciones al momento de la entrega, más allá de los pesos, cantidades o medidas estipuladas al momento de la celebración del contrato. Si las partes no convienen algo diferente, se toma en cuenta el peso neto, sin el embalaje, por ejemplo. En cuanto a las obligaciones del vendedor, cabe señalar: entregar la factura o documento de venta. Las personas que realizan actividades económicas, sea como monotributistas o responsables inscriptos, deben emitir comprobantes fiscales de sus operaciones de venta de productos. En ciertos casos, para agilizar la operatoria, la AFIP autoriza emitir tickets a través de las cajas registradoras. Con relación al contrato, la factura debe indicar el precio estipulado, el precio abonado, la cosa vendida y demás detalles de la operación. El comprador tiene un plazo de 10 días para rechazar el contenido de la factura. Si no se incorpora un plazo para el pago, se entiende que la compraventa es al contado. También la Ley de Defensa del Consumidor estipula el contenido del documento de venta para las operaciones de consumo. En la compraventa entre particulares, si bien no se emite un comprobante fiscal, el vendedor debe igualmente redactar un documento de venta con el mismo contenido. Entregar la documentación. Cuando la vendedora hace entrega de la documentación correspondiente a la cosa de manera anticipada, o sea, previo a la tradición de la mercadería, tiene tiempo de subsanarla o corregirla hasta el momento fijado para su entrega, salvo que ello ocasione gastos o demoras excesivas para el comprador. Entregar la cosa. Con respecto a esta obligación, cabe señalar varias cuestiones. Primero, que el plazo para la entrega es de 24 horas desde la celebración del contrato. Ello se corresponde con la celeridad propia del tráfico mercantil, a menos que las partes o los usos indiquen otro plazo, más extenso o más breve. Segundo, que el lugar de entrega es el estipulado por las partes, el que resulte de los usos, instalaciones del comprador, por ejemplo, el que resulte de las particularidades de la operación. Hay operaciones en donde el lugar de entrega se encuentra implícito, se da por entendido. O finalmente en el lugar donde se encontraban las cosas ciertas al momento de la celebración del contrato. Siendo así, el comprador deberá buscarlas. Tercero, que las partes pueden acordar que la entrega se haga mediante la puesta a disposición en un lugar concreto y de forma incondicional. El retiro de la mercadería en un depósito, por ejemplo. O bien con la simple transferencia de los documentos correspondientes a una mercadería que está siendo transportada. En tal supuesto, la entrega no es un acto material, simplemente se cede al comprador la carta de porte o guía. Cuarto, que la entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato se puede subsanar hasta el plazo de entrega. Quinto, que los riesgos de daño, pérdida o deterioro de la mercadería, como así también los gastos de entrega, por ejemplo, transporte, puesta a disposición, pesajes, etc., corren por cuenta del vendedor. En cuanto a las obligaciones del comprador, cabe puntualizar. Con relación al precio, el pago debe hacerse contra la entrega de la cosa. Claro que las partes pueden acordar anticipos, pagos en cuotas o cualquier otra modalidad. En principio, el pago no debe hacerse hasta tanto el comprador tenga la posibilidad de examinar la cosa. Ello le permitirá corroborar la correspondencia, el estado, la calidad, etc. Pero también las partes pueden convenir la operación en otros términos. Con relación a ciertas modalidades especiales, en la compraventa de un conjunto de cosas, como podría ser un stock de mercadería, el comprador tiene la facultad de exigir la entrega del todo. Pero si acepta recibir solo una parte, tanto la operación como las transmisiones de dominio resultan consolidadas con relación a las cosas entregadas. Ello quiere decir que el comprador puede obviamente reclamar la mercadería faltante, aunque no resolver la totalidad de la compraventa por incumplimiento.
Ahora bien, las partes podrían convenir, mediante pacto en contrario, que esa recepción parcial se realiza de manera provisoria, quedando sujeta a la entrega del saldo restante. En la compraventa sujeta a prueba o degustación, la condición suspensiva es simplemente la aceptación del comprador según su criterio subjetivo o personal. En la compraventa sujeta a satisfacción del comprador, la condición suspensiva consiste en que la cosa resulte apta o útil para cumplir con su función, conforme a resultados objetivos, permitiendo así satisfacer el interés del comprador. En el comercio internacional se encuentran estandarizadas algunas cláusulas tendientes a distribuir entre las partes los costos y los riesgos implicados en la operación. En particular, lo atinente al embalaje y verificación, carga, transporte, trámites de exportación, carga a bordo, flete, descarga del buque, trámites de importación, transporte hasta destino, descarga en destino. Dichas cláusulas también pueden aplicarse en el ámbito local, presumiéndose el significado que tienen en el comercio internacional, correspondiendo entonces a quien alega un significado diferente probar que entre las partes convinieron otra cosa. En la compraventa, en donde el pago o la aceptación de la cosa se estipula contra documentos, en principio no interesa si las cosas no se corresponden a las prometidas en la medida que los documentos sí resulten conformes o adecuados. Retomando el régimen general del contrato de compraventa, veamos ahora algunos pactos o cláusulas que prevé el código. Pacto de retroventa. Mediante esta cláusula, el vendedor se reserva la facultad de recuperar o rescatar la cosa vendida, devolviendo el precio recibido con el incremento o la reducción estipulada. El ejercicio de la cláusula de retroventa no supone otra compraventa, sino que el mismo contrato prevé la posibilidad de invertir la operación con efectos particulares. Gustavo Orgaz decía que este pacto tiene mala fama, porque se ha utilizado normalmente para garantizar préstamos usurarios. El prestamista comprador se queda con la cosa cuando el mutuario vendedor no puede devolver el préstamo. Pacto de reventa. Por esta cláusula, el comprador se reserva la facultad de devolver la cosa y el vendedor debe restituir el precio recibido, con el incremento o la reducción estipulada. Pacto de preferencia. Con esta cláusula se establece un derecho de prelación o preferencia en beneficio del vendedor, para el caso de que el comprador decidiera enajenar la cosa. Es un derecho de carácter personal, intransferible e indivisible. El comprador tiene que comunicar su decisión e informar todas las características de la operación que planea realizar. En caso de que el vendedor decidiera ejercer el derecho de preferencia, debe comunicarlo al comprador dentro de un cierto plazo. Pasando en limpio, el vendedor debe ser preferido entre otros interesados en la medida que empareje las condiciones ofrecidas por los terceros. Venta condicional. La compraventa puede estar sujeta tanto a condición suspensiva como resolutoria. Pero se presume que si se hizo tradición de la cosa antes del cumplimiento de la condición, esta fue estipulada con carácter resolutorio. La compraventa hecha bajo condición resolutoria no transmite el dominio pleno sobre la cosa, sino el dominio revocable. Reglas comunes para la retroventa, reventa y preferencia. Por lo pronto, si son cosas registrables, los pactos son oponibles a terceros siempre que en el instrumento inscripto conste la cláusula o bien si el tercero conoció efectivamente la existencia del pacto, como el banco que pidió la escritura del inmueble para conceder un crédito hipotecario, por ejemplo. Al mismo tiempo, estos pactos tienen un plazo máximo e improrrogable de 5 años para cosas inmuebles y de 2 años para cosas muebles. Por razones de seguridad jurídica, no es deseable que exista por mucho tiempo un dominio con carácter revocable. Operan asimismo las reglas de la compraventa sujeta a condición resolutoria. Y finalmente, corresponde aplicar los efectos establecidos para el dominio revocable en cuanto a los frutos, productos y mejoras,
Así, por ejemplo, quien debe restituir ganado tiene derecho a quedarse con las crías. Nos queda por desarrollar la compraventa de inmuebles por boleto. Comencemos señalando que en nuestro país existe la costumbre de instrumentar las operaciones de compraventa de inmuebles en dos instancias. Primero, mediante un instrumento privado o boleto de compraventa, y segundo, formalizando el acto en escritura pública. Ello obedece a que los costos de la escrituración son altos, también problemas registrales, trámites registrales previos que deben realizarse, la financiación en el pago del precio, etc. En el Código Civil se discutió si el boleto instrumentaba un precontrato por el cual las partes se obligaban a celebrar un contrato de compraventa futuro, el cual debía celebrarse en escritura pública, o bien un contrato definitivo, siendo la escrituración parte de la ejecución de la operación. O sea, la escritura pública, según esta segunda opinión, permitía transferir efectivamente la propiedad, cumpliendo así con lo prometido. Sobre este tema, a nosotros solo nos interesa resaltar que parece irreal pensar en el boleto como precontrato cuando el momento de la escrituración, que sería la celebración del contrato definitivo, normalmente ya se ha cancelado la totalidad del precio e incluso se ha hecho entrega de la cosa. Pues en tales casos sería un contrato que no crea obligaciones, sino que reconoce prestaciones satisfechas con anterioridad. Desde mi óptica, el Código Civil y Comercial no se inclinó expresamente por ninguna de las tesis, pero sí amplió los efectos en beneficio del adquirente por boleto. El problema central radica en que sin escritura pública, el dominio de la cosa no se transfiere al comprador. En efecto, el inmueble continúa en patrimonio del vendedor y es susceptible de ser atacado por sus acreedores. En este orden de ideas, desde la reforma del Código Civil en el año 1968, el legislador ha intentado proteger al adquirente por boleto. Tal protección se extiende aún más en el Código Civil y Comercial de la Nación. El comprador por boleto tiene prioridad sobre los terceros que hayan trabado medidas cautelares sobre el inmueble en la medida que se cumplan una serie de requisitos. Primero, la buena fe. Recuerden que se presume y ella falta si el comprador conocía de antemano las pretensiones de los terceros sobre el inmueble. Segundo, el comprador debe haber contratado con la persona que aparece como titular del inmueble según las constancias registrales o la persona que puede ubicarse en su posición a través de un perfecto encadenamiento de instrumentos privados. Si el comprador no contrató con el titular registral, deberá entonces acreditar las sucesivas sesiones del boleto. Tercero, el pago del 25% del precio estipulado con anterioridad a la traba de la medida cautelar. Si se trata de un embargo, el pago tiene que ser de fecha anterior al ingreso del oficio al registro de la propiedad. Cuarto, el boleto o sucesión posterior debe tener fecha cierta. Ello se obtiene con la certificación de firmas, el timbrado sellado del instrumento, la registración del instrumento en algún ente público, etc. Quinto, la publicidad posesoria. Así es cuando el comprador dispone de la cosa como propia, la siembra, la habita, la custodia, la alquila. O bien la publicidad registral. Se puede hacer, por ejemplo, un trámite para inscribir el boleto de compraventa en el registro de la propiedad. Satisfechos todos esos recaudos, el comprador por boleto puede oponer su mejor derecho ante los terceros que hayan trabado medidas cautelares en el marco de una ejecución individual. Cuando se trata de un proceso de ejecución colectiva o quiebra, o de reestructuración de deuda, concurso preventivo, el boleto es oponible a los acreedores del vendedor. Y en estos supuestos ni siquiera es requisito que el comprador se encuentre en posesión del inmueble. El juez debe hacer escriturar y el comprador tiene derecho a que se respeten todos los términos del boleto: precio, plazo, intereses. Permuta. En la permuta, las partes se obligan a transferirse la propiedad o dominio de cosas que no son dinero. Es el instrumento jurídico más antiguo para la circulación o intercambio de cosas. Salvo pacto en contrario, los gastos se reparten por partes iguales, no en función de la evaluación de las cosas permutadas. En caso de evicción o peligro de evicción, el permutante acreedor de la obligación de saneamiento puede
hacer valer las consecuencias correspondientes a la obligación de saneamiento, conforme el régimen general de la garantía, o pedir que el otro contratante le devuelva la cosa o el valor equivalente al momento de la evicción, cualquiera sea la entidad de los derechos afectados, siempre más la reparación de daños. La restitución en especie no será posible, por ejemplo, cuando la cosa fue transferida a terceros adquirentes a título oneroso. La permuta no tiene una disciplina jurídica exclusiva, sino que se aplica supletoriamente el régimen de la compraventa. Suministro. El suministro permite el abastecimiento constante o periódico de bienes o servicios. Si bien es un contrato típico, o sea, con una disciplina jurídica propia, a los fines didácticos podemos decir que es una suerte de modalidad de ejecución del contrato de compraventa, del contrato de locación, del contrato de servicios o incluso del contrato de obra. La principal característica es que se trata de un contrato de duración. No solamente tiene aplicación en el comercio o en la industria, como lo sería el abastecimiento de materia prima para una fábrica de quesos, por ejemplo, sino también en bienes o servicios para consumidores. Incluso muchos de ellos son, además, servicios públicos o semipúblicos, entre otros agua, luz, gas, internet. Yes. Entre lo más importante para destacar del régimen legal de este contrato, podemos anotar lo siguiente: las remisiones a los usos o prácticas para determinar el precio o el plazo de preaviso en la rescisión unilateral. Vale decir, son fuentes de integración del contenido contractual ajenas a la voluntad de las partes. La fijación de plazos máximos con la nulidad parcial de las cláusulas que superen esos topes. El pacto de preferencia. Mediante la cláusula de prelación, una parte tiene derecho a ser preferido en la celebración de un futuro contrato de suministro con similar objeto. Por lo tanto, la parte que desea contratar con un tercero tiene que comunicarlo a la otra para que ésta pueda hacer ejercicio de su preferencia. Para ello, deberá igualar las condiciones ofrecidas por el tercero. Como este tipo de cláusulas limitan la libertad de contratación, el código asimismo limita su eficacia en el tiempo. No pueden extenderse más allá de los 3 años desde la finalización del vínculo. Por supuesto que el derecho de prelación se pierde ante el incumplimiento del contrato. Pacto de exclusividad. Considerando que no ha sido regulado como elemento o efecto esencial ni natural del contrato, podemos sostener que se trata de una cláusula accidental que las partes pueden incorporar al contrato en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Yes. Para que el incumplimiento de las prestaciones singulares habilite la resolución del contrato, es necesario que tenga la entidad suficiente como para poner en duda el exacto cumplimiento de las prestaciones futuras. De este modo, el suministrado no podría resolver el contrato si en una oportunidad el suministrante entrega menos litros de leche que lo estipulado, como así tampoco el suministrante por una demora en el pago del suministrado. La resolución solo será posible si el suministrante sufrió un deterioro en su capacidad de producción o distribución de la materia prima, o bien el suministrado en su capacidad financiera que le impida asumir pagos futuros. Lo mismo si cualquiera de las partes incurren en incumplimientos reiterados de prestaciones singulares. En el caso de falta de cumplimientos que no califican para la resolución del contrato, el contratante cumplidor puede suspender el suministro o pago del precio hasta tanto la otra regularice la situación, siempre y cuando la decisión se comunique previamente. Se trata de ejercer regularmente, o sea, sin ocasionar daños evitables a la otra parte, el derecho a suspender el cumplimiento de las prestaciones propias. Se aplican supletoriamente las normas de los contratos que correspondan, según los bienes o servicios suministrados y la naturaleza de la relación contractual. De esta manera concluimos con el capítulo 10 del curso, en el cual pudimos explicar el contrato para transferir cosa por precio, compra-venta, el contrato para transferir cosa por cosa, permuta, y el contrato para proveer bienes o servicios a lo largo del tiempo por precio, suministro. Cabe remarcar que el régimen de la compraventa es de aplicación secundaria a todos los contratos por los cuales se transmiten bienes a título oneroso,
De allí su enorme importancia. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.